Bien, antes que nada quiero dar un saludo a los hermanos y hermanas que están ahora a través de internet también conectados con nosotros. Un saludo muy particular a los más lejanos, a nuestros hermanos en las Islas Canarias, y decir a todos que vamos precisamente, como antes he anunciado, a comenzar este estudio, comentario y predicación, todo a la vez realmente, del libro de los Hechos de los Apóstoles. La predicación acerca de los mensajes que tenemos en este gran libro. Este llamado, tradicionalmente se ha llamado Libro de los Apóstoles, pero realmente ese título pues no es una cosa que podemos garantizar que estuviera en los textos originales. Seguramente, aunque los manuscritos que aparecen más tarde ya tienen este título, lo que Lucas escribió, porque esto lo escribió el evangelista Lucas, el mismo del Evangelio de Lucas, pues el evangelista Lucas es muy dudoso de que él quisiera hablar de los Hechos de los Apóstoles, porque en realidad lo que tenemos aquí es una continuación del Evangelio de Lucas. Primero porque es el mismo autor, pero luego porque cuando leemos el final de Lucas y el principio de los Hechos, pues vemos que hay una relación muy íntima, una conexión muy clara, y por muchos otros aspectos del estilo de los dos libros, el Evangelio y el Hechos, pues se ve que el autor es el mismo y que el autor no quiere darles, digamos, o resaltar la importancia de los apóstoles, ni darles a ellos la gloria de las cosas que aquí ocurren. Los apóstoles aparecen, algunos de ellos, no todos. Al fin y al cabo es un libro que está dominado principalmente por la figura del apóstol Pedro primero, y Pedro y Jacobo, y luego la de Pablo. Pablo como el apóstol que se añade, diríamos, a última hora, tal como él dice, como alguien que ha nacido fuera de tiempo. Como él se llama, un abortivo, dice, porque el Señor lo ha llamado, pero fuera de su tiempo. Y Pablo es una añadidura, puesto que, como bien sabemos, de los 12 apóstoles, uno había caído. Este era Judas el traidor, y bueno, ya hablaremos de eso. Se puso también un sustituto, del que luego no se habla casi nada, pero ciertamente que el personaje que domina el libro de los Hechos es no el apóstol Pablo, es el Espíritu Santo. Son las obras del Espíritu de Dios, son las obras de Dios, en definitiva. Pero una vez que el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre ha resucitado, después de su muerte ha resucitado, ha ascendido a los cielos, pues su lugar lo ocupa lo que él había dicho en una promesa muy clara en el Evangelio de San Juan, sobre todo cuando dice que una vez que él haya partido, él enviará al Espíritu. Y en el día de Pentecostés, según también veremos, pues hay una manifestación particular de esa inundación que hay del Espíritu Santo. De manera que, efectivamente, el libro de los Hechos es de los hechos, o sea, de las obras del Espíritu Santo. Ahí hemos de enfocar nuestro estudio, aunque hemos de hablar de hombres, de personajes, de seres humanos, de mujeres. Hay aquí unos que están a favor y otros en contra, hay una lucha. Este libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro muy dinámico, puesto que nos está contando, como los libros de Reyes y de Crónicas, la historia de lo que está sucediendo, no del día a día en todo, pero en los momentos cumbre, los momentos más importantes de este primer siglo. No llega a todo el siglo. En realidad podemos decir
que la historia de los Hechos abarca unos 30 y tantos años. No tenemos la seguridad de cuántos, pero fijaos que nuestro Señor Jesucristo muere hacia el año 34, 35 aproximadamente, y que luego el libro de los Hechos llega hasta casi un poco antes del gran incendio de Roma y de la muerte del apóstol Pablo. Y eso es hacia el año 64. O sea que tenemos unos 30 años de historia recogidos aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles. Es un periodo importante, 30 años de historia, y por eso hemos de pensar que el libro va a enfocarnos los asuntos más importantes que ocurren en esos 30 años. Nos va a llevar, pues, prácticamente hasta el final de la vida del apóstol Pablo. No se habla de su muerte, pero entre el libro de los Hechos y las cartas que escribió el mismo apóstol Pablo, tanto a Timoteo como a Tito, cartas en que ya está en Roma, pues ya vemos que su vida estaba llegando al final. Él temía que pudiera llegar pronto el final suyo. Por eso él habla claramente: yo ya he terminado mi carrera, en fin, con una serenidad grande. El apóstol Pablo va a hablar también de su fin y de cómo Dios ha cumplido a través de él todos una serie de planes que él tenía. Bien, así que no penséis que, aunque todos conocemos el libro de los Hechos, incluso que no lo hace tantos años que lo hemos estudiado aquí, pues no penséis que no podemos ver nada nuevo, porque, claro, la materia está ahí, es la misma, siempre. No hay novedades en ese aspecto, pero os habréis dado cuenta que la Biblia, cuando la leemos y pasamos por un libro y leemos ese libro y luego meses más tarde o años más tarde volvemos a leer eso, pues encontramos muchas novedades que no habíamos reparado en ellas antes. Encontramos cosas que nos habíamos pasado por alto, o incluso le vemos en una nueva luz, una nueva perspectiva. Por eso la Biblia la hemos de estar leyendo a lo largo de nuestra vida. No es suficiente decir: yo ya leí la Biblia una vez, hace años, y ya está bien. Porque aparte de que se olvida mucho, las cosas se olvidan, pues resulta que también nos perdemos esas nuevas perspectivas que podemos tener cuando leemos una segunda vez. ¿Verdad? Que yo recomiendo mucho que, ya que vamos a centrar durante un tiempo nuestra atención en este libro, pues lo volváis a leer en casa, ¿verdad? Ya incluso que vais por adelantado de las explicaciones que aquí podamos dar un domingo tras otro. Bien, hoy vamos a hablar de dos cuestiones que aparecen aquí, dos muy claramente relacionadas en el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles, y es la promesa que se hace, esa promesa que Dios hace y que recuerda aquí, particularmente la promesa del derramamiento del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios. Eso hemos de explicarlo en profundidad a lo largo de unos días. Y luego también un hecho que se relata aquí como un hecho histórico, así es como lo cuenta Lucas, el autor, nos lo cuenta diciendo que fue la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, es decir, su partida de aquí, de este mundo, y su ascensión a los cielos. Estos dos son los hechos principales que podríamos comentar hoy, pero yo voy a leer el texto. Voy a leer el texto porque yo creo que una de las cosas que debemos hacer aquí también es no solamente
seleccionar unos cuantos versículos, sino leer estos párrafos que no son muy largos. En primer lugar, del versículo 1 al 5 inclusive dice esto. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, te escribí acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de dar mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, ante los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas decisivas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de las cosas concernientes al reino de Dios. Y estando con ellos, les mandó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bien, este es el primer tema con el que empieza Lucas, el evangelista Lucas. Y de acuerdo con aquella antigua costumbre, este libro, también el Evangelio el Evangelio de Lucas, lo había escrito algo así como por encargo, o por lo menos porque sabía que este hombre Teófilo, la palabra Teófilo quiere decir amante de Dios, Teófilo, pues este Teófilo era un personaje, seguramente un hombre importante, que le había encargado, un creyente, claro está, un hombre creyente, que le había encargado que le pusiera por escrito la historia de Jesús y también la historia de lo que ocurrió después de la muerte de Jesús. Esto es importante, y fijaos que el Evangelio de Lucas mismo comienza con estas palabras. Es un prólogo del Evangelio de Lucas, donde aparece otra vez el nombre de Teófilo. Es que el Evangelio y el libro de Hechos estaban como dedicados, naturalmente dedicados a toda la cristiandad y a todo el mundo, pero era muy expresamente por encargo o por deseo de Teófilo, de este personaje que era un hombre importante sin duda. Y dice, el principio de Lucas dice: ya que muchos intentaron compilar un relato acerca de las cosas que entre nosotros han sido del todo certificadas, según nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores del Logos, esta es la palabra que pone, del Logos, me ha parecido bien también a mí, habiendo investigado exactamente todas las cosas desde sus fuentes, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que te percates de la verdad precisa respecto a las cosas en que fuiste oralmente instruido. Este es el principio del Evangelio de Lucas. Muy interesante, por cierto, las cosas que dice aquí en esta introducción. No solamente que es un hermano en la fe, recién llegado a la fe, pero también algo muy importante es que él ha investigado esas cosas, ha recibido el testimonio de personas que habían visto y oído esas cosas y que era necesario para que él se percatara de la verdad. Cosas que primero había oído solamente por la palabra hablada. O sea que se reconoce aquí también la importancia de las Escrituras. Fijaos que la Biblia nos ha llegado finalmente a nosotros
en escritura, porque es una manera fija, dentro de lo posible, es algo que queda ya fijo aquí en la palabra escrita. Hasta entonces eran historias que se contaban, o sea que hemos de pensar que durante casi 30 años el Evangelio se proclamaba oralmente, pasaba de uno a otro por la predicación únicamente, y luego empezaron a aparecer algunos escritos ya, ¿verdad? Pues Marcos y, en fin, Mateo, todos estos. El último de todos fue el Evangelio de San Juan, que fue ya casi terminando el siglo I. Pero Lucas está entre medio y Lucas tiene esa importancia. Lucas era un médico, por cierto, y Lucas era una persona pues acostumbrada a un cierto método, a una cierta manera de pensar y de organizar las cosas, tenía esa mente analítica y entonces pues es un buen investigador y nos dejó este magnífico tesoro que es el Evangelio propiamente, la vida de Jesús, y luego los hechos de Jesús, los hechos del Espíritu, los hechos de Dios, como queramos llamarlo, pero eso utilizando particularmente a los apóstoles y sobre todo dos apóstoles. Uno es Pedro, que aparece en los primeros capítulos como principal personaje, y luego el apóstol Pablo, del que no solamente tenemos la historia suya recogida aquí en Hechos, sino que tenemos en la Biblia sus cartas. La importancia de encontrarnos con Pablo, con Saulo de Tarso, Paulos llamado más tarde, en su lengua, pues es que este fue uno de los instrumentos principales para dejarnos las cartas más llenas de doctrina sistemática, de doctrina clara, que forman el centro y el núcleo del dogma cristiano y de la teología cristiana, como verdadera ciencia que hemos de estudiar, que hemos de aprender. Esas cartas nos llevarán. Pues bien, la historia de los Hechos es como una especie de introducción a todas esas cosas. ¿Qué ocurrió? El apóstol nos escribe, por ejemplo, una serie de cartas, como la carta a los Filipenses, por ejemplo, y otras más, que las escribió desde la cárcel, y aquí veremos cuando el apóstol estuvo en la cárcel y lo que significa el mensaje que él traslada desde la cárcel a los hermanos que estaban, por ejemplo, en Filipos de Macedonia, cerca de Grecia. Y vemos ahí su espíritu, el espíritu de un hombre amenazado, perseguido, a punto incluso de perder su vida por las asechanzas de los fanáticos judíos. Y es un libro, por lo tanto, no diría yo de aventuras, pero es un libro de acción. Es un libro de acción. Y ciertamente que hemos de darnos cuenta que la vida cristiana también es eso. No es una vida contemplativa, la vida cristiana no es la de uno que se retira a un monasterio. La vida cristiana es la que vivimos cada día, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la familia, en todas las relaciones que tengamos, para que apliquemos los principios cristianos que hemos recibido a través de la palabra de Dios. Esa es una de las cuestiones más importantes que vemos no solo en los Hechos, claro, sino en las cartas apostólicas. No penséis, ya lo sé que no lo pensáis, pero es importante reforzar esta idea, que la fe cristiana es una fe de acción, es una fe no de mérito a través de nuestras obras, eso ciertamente que no,
pero es una fe que nos lleva a la acción, nos lleva a poner en práctica en nuestra vida cotidiana las grandes enseñanzas de los apóstoles o del Señor Jesucristo mismo. Bien, pues de eso se trata. Este hombre, Teófilo, un creyente recién llegado a la Iglesia de Dios, recién incorporado, seguramente este nombre nos indica su origen griego. Teófilo, que son una composición de dos palabras griegas, pues era de origen griego. El libro de los Hechos de los Apóstoles se escribió originalmente también en griego, no conocemos ninguna otra versión, y, es decir, una versión auténtica, quiero decir, y el libro de los Hechos de los Apóstoles fue luego publicado poco a poco con el resto de otros libros que iban apareciendo del Nuevo Testamento, los Evangelios, las cartas, y luego finalmente, claro, el libro de Apocalipsis, que es juntamente con el Evangelio de San Juan de los últimos en aparecer. Muy bien, así que primero dice aquí Lucas, el evangelista Lucas, dice que en el primer tratado él había hablado de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y esto, claro, llega hasta un punto, llega hasta el momento, hasta el día en que el Señor Jesús fue recibido arriba, la ascensión de la que luego hablaremos. Este es un hecho. Hay una historia que va desde el nacimiento de Jesús hasta el momento en que Jesús asciende a los cielos. Fijaos en una cosa, el Evangelio de Lucas es el más completo, hablo del Evangelio, el Evangelio de Lucas es el más completo, sobre todo en hablarnos del nacimiento de Jesús, de la infancia de Jesús y del fin de Jesús, del final de la vida de Jesús. Digo que es el más completo porque hay otros evangelios que, por ejemplo, del nacimiento de Jesús como ser humano no hablan nada. Por ejemplo, está el Evangelio de San Juan, aunque tenemos el prólogo: en el principio era el Verbo y el Verbo se hizo carne. Esa es una alusión al nacimiento, pero propiamente las circunstancias históricas del nacimiento de Jesús en el Evangelio de Juan no aparecen, no se tocan prácticamente. Hay algo en el Evangelio de Mateo, pero no hay nada en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos se comienza a hablar de la vida de Jesús, pues a partir de cuando aparece Juan el Bautista y cuando se produce ya el bautismo del Señor Jesucristo. O sea que toda la parte del nacimiento y de la infancia de Jesús en el Evangelio de Marcos no aparece. Hay algo en Mateo, pero quien habla extensamente de esto es Lucas, con muchos detalles que no conoceríamos de otra manera. Esto es fruto de su investigación. Esto fue fruto de que él se interesó en preguntar las circunstancias y de averiguar y de hablar con gente. Y esa investigación que hizo Lucas nos lleva hoy a tener todo esto, no solamente el nacimiento de Jesús, sino también el nacimiento del Bautista y todo lo que ocurre entre la anunciación de los ángeles, y, en fin, todos los detalles que ya sabemos. Así que, como dice aquí, en el primer tratado, o sea, el Evangelio, ya había Lucas hablado de estas cosas y ahora viene a completar. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba. Y efectivamente, el final del Evangelio de Lucas es la ascensión.
los últimos versículos, los 4 últimos versículos del Evangelio de Lucas tratan de la ascensión de Jesús. Como diciendo, os he hablado de la vida de Jesús desde que nació, más aún antes, desde la anunciación a María de que iba a quedar encinta de alguien, un ser engendrado por el Espíritu de Dios, y que iba a ser llamado el Hijo de Dios. Y que este acto del nacimiento luego que ocurre es un hecho histórico que se completa al final de todo el círculo de la vida de Jesús con la ascensión. Jesús ascendió corporalmente, en su cuerpo, ascendió a vista de muchos, como él recogerá aquí en este texto. Naturalmente es un texto que va a coincidir en eso, porque sí que de la ascensión tenemos alguna otra referencia en los otros evangelios, pero lo importante es que el evangelista une las dos historias en este punto. Cuando ascendió Jesús, que eso lo cuenta en el evangelio, ascendió a los cielos, y ahora empieza hablándonos de la vida de Jesús y de los hechos apostólicos, pero hechos de Jesús también, hechos del Espíritu Santo, desde el momento de la ascensión. O sea que es un poco, como diríamos, es un empalme de los dos libros que se superpone la misma historia, la ascensión en el Evangelio y la ascensión también en Hechos de los Apóstoles. Ahí hay una superposición, la historia se cuenta en los dos lugares un poco distinta, un poco diferente, con detalles más o menos en uno y en otro. Pero fijaos que esa ascensión supone, dice, cuando fue recibido arriba, ascendió a los cielos corporalmente, y luego dijo, ¿qué es lo que Jesús dijo antes ya en relación con ese momento de su ascensión? Pues después dice de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Faltaba ya uno. Judas había muerto, Judas Iscariote había muerto, pero aquellos que quedaban en este momento, todavía habían 11 pues en ese instante, y él les dio instrucciones o mandamientos, como dicen aquí. De manera que esos mandamientos, aquí no se dice qué mandamientos, pero lo vamos descubriendo, y algunos ya los habían Jesús mismo anunciado antes de su muerte. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Es un mandamiento nuevo, dice. Pero aparte de ese mandamiento, qué duda cabe que había dejado otras instrucciones. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Este también era un mandamiento. El que creyere y fuere bautizado sea salvo. Otro mandamiento. Y otras muchas instrucciones que debió darles a él, a sus discípulos. Y también cómo después de su muerte, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas decisivas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de las cosas concernientes al reino de Dios. De manera que ahí tenemos todo ese periodo, desde la muerte hasta la ascensión, esos 40 días en que Jesús está con ellos, o al menos aparece ante ellos en varias ocasiones, apareciéndoseles durante 40 días. No significa cada día, pero significa que durante el periodo de 40 días apareció varias veces, algunas de las cuales están recogidas en los evangelios también. Y entonces, pues,
les habló de las cosas concernientes al reino de Dios. Esas cosas son las que luego descubrimos en las cartas apostólicas. Naturalmente, no se las reservaron ellos, no son secretos para aquel grupo. No, fueron las cosas que hablaron del reino de Dios sobre la Iglesia. Por ejemplo, cuando tomamos la carta a los Efesios o las cartas a los Corintios, las cartas que hablan sobre la Iglesia, la función de la Iglesia y organización de la Iglesia y tantas cosas que encontramos luego en las cartas de Pablo a Timoteo y a Tito. Todo eso eran cosas que se habían hablado, que Jesús les había instruido en ese tiempo. Y luego la última cuestión que les dijo antes de su ascensión es que se quedaran en Jerusalén, que no marcharan de Jerusalén, sino que esperaran allí la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y esa promesa era que vendrá sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Seréis bautizados con el Espíritu Santo. Lo cual quiere decir que habrá una íntima comunión, una relación íntima. Bautizado es estar dentro de algo, formar parte de algo también. Esa idea del bautismo, que naturalmente significa, como vemos ya desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice, fueron bautizados en la nube, porque la nube los cubrió completamente. Y luego en el agua, porque pasaron no mojándose, no nadando, sino por un paso que Dios abrió en las aguas y allí en el Mar Rojo y pasaron. A eso se le llama que fueron bautizados en la nube y bautizados en el Mar Rojo, en el agua. Y ese hecho es como recibir al Espíritu Santo, porque iba a descender sobre ellos, con lo cual iban a aprender realmente cuál era su misión, cuál era su privilegio. El Espíritu Santo iba a ser el motor que iba a mover la voluntad de ellos para proclamar el Evangelio a toda criatura. Así que ese momento del que hablaremos, el momento que es en el capítulo 2, que fue el momento del Espíritu Santo. Espíritu Santo que en el capítulo 2 dice que fue como un viento, como una ráfaga de viento impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados, y aparecieron sobre ellos lenguas como de fuego que se repartieron y posaron sobre... Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Que eso que se llama, por una parte, bautismo, quiere decir que recibieron la plenitud de ese Espíritu Santo. Y hablaremos de eso en el capítulo 2. Bien, esto es lo que ocurre en esos últimos momentos de la vida de Jesús, cuando Él les habla de estas cosas. Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y eso ocurrió en ese día de Pentecostés. Jesús murió, acordaos, en la celebración de la Pascua, que celebraba la Pascua, la partida milagrosa de Egipto antiguamente, con Moisés. Pentecostés era la fiesta que venía 50 días después de la Pascua. De manera que fijaos, durante 40 días estuvo Jesús con ellos, desde su muerte, desde su resurrección, 40 días. Y luego faltaban 10 días más para Pentecostés. De manera que se tuvieron que quedar en Jerusalén 10 días esperando que se cumpliera aquella promesa. No fue fácil para ellos
esperar aquellos 10 días, porque en esos 10 días la enemistad de los judíos ya se demostró, y ciertamente que ya lo veremos enseguida en los próximos capítulos, que la misma reacción que habían tenido contra Jesús, pues que unos días antes, unas semanas antes, habían gritado todos crucifícale, crucifícale. Eso luego se proyectó hacia los discípulos. Una vez que Jesús muere y desaparece de la vista de los judíos, pues la animadversión y el odio se iba a proyectar contra la Iglesia del Señor, contra los suyos, cumpliendo de esta manera lo que ya ellos sabían, que si en Él habían hecho aquellas cosas, cuánto más las harían también en sus discípulos. Y unos minutos para referirnos pues a la ascensión. Fijaos, versículo 6, Hechos capítulo 1, versículo 6. Así pues, los que se habían reunido le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dicho esto, fue alzado, viéndolo ellos, y una nube lo ocultó de sus ojos. Y mirando fijamente al cielo mientras él se iba, se les presentaron 2 varones con vestiduras blancas, y les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús, que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo contemplasteis yendo al cielo. Aquí hay materia para pensar mucho, ¿verdad? Y para meditar y para regocijarse en lo profundo. Este Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, así también vendrá. Es un momento crítico, porque sin duda los apóstoles pensaban, al ver que Jesús había resucitado y que Jesús estaba durante 40 días con ellos, se les ocurrió pensar: Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Es una pregunta que tiene su lógica, desde un punto de vista de los que todavía no conocen bien los planes de Dios. Pero ellos pensaban todavía en la idea del reino de Dios como en un poder, una potencia terrenal, que tal vez Roma por fin saldría de allí, volverían a ser independientes, volvería a ser el pueblo glorioso de Dios, no tendrían más a los paganos en su tierra. Esto era lo que les animaba en ese momento, y les preguntan, pues, ¿restaurarás el reino a Israel? No hablan del reino de Dios, el reino de Israel. Esa era su visión, claro, muy corta, ¿no? Era una visión muy limitada. Querían volver a los días del rey David, a los días del rey Salomón, a los días de Ezequías, aquellos días de gloriosos. Ellos pensaban: ahora por fin Jesús ha resucitado, nadie puede parar esto. Ellos pensaban que por fin tocaba el tiempo de la restauración. Y con esto Jesús les calma mucho, ¿verdad? Enfría mucho esas expectativas, les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad. Jesús se refiere, naturalmente, que ese reino no es el reino de Israel, es el reino de Dios.
y que eso vendrá con el fin de todas estas cosas que hoy conocemos. Entonces va a venir el reino de Dios. Y, sin embargo, lo que sí que van a recibir ellos es un poder, una autoridad, una fuerza para proclamar el Evangelio por todas partes. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la misión que tiene la Iglesia de Dios. Esto es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios. No esperamos ahora un reino ya, un reino terrenal. Después de aquel momento, por desgracia, la Iglesia más adelante, la Iglesia ya en siglos posteriores, otra vez empezaron a pensar en el reino de Dios terrenal en la tierra. Y la Iglesia, cuando se hizo ya muy grande y muy poderosa y muy rica, empezó a desviarse y pensaban que el reino de Dios era la Iglesia aquí en la tierra. Y por eso, pues, hasta lo que hemos visto hasta nuestros días, los poderes temporales de la Iglesia y cómo los ministros se convierten en grandes gobernantes y, en definitiva, casi en emperadores. Todo eso no era lo que quería el Señor. Nosotros somos los testigos suyos para proclamar la verdad del Evangelio. Y finalmente, pues ya vimos aquí cómo Jesús físicamente, a vista de todos ellos, por lo menos de estos 11, fue alzado a los cielos y desapareció de la vista de ellos. Y lo último es como dos ángeles de Dios, dos enviados de Dios, les vinieron a decir: no sigáis mirando, varones galileos, no miréis ya más, porque este mismo Jesús que ha sido alzado delante de vuestros ojos, así vendrá también con el fin de los tiempos. Bueno, pues este es el principio del libro de los Hechos de los Apóstoles, algo muy emocionante, porque todo lo que ocurra ahora, ya a partir de ese momento, ya no cuenta con la presencia de Jesús en cuerpo humano. Ya no hay más apariciones de Jesús. Todas las cosas que luego más tarde se inventaron en la Iglesia en la Edad Media, la Iglesia hasta nuestros tiempos, las apariciones, o aparición de la Virgen, o aparición de Jesús mismo, apariciones de todo tipo, eso no se produce, no es verdad, no es cierto. Lo que sí que vino es el poder del Espíritu Santo sobre la Iglesia de Dios, el Espíritu de Dios. Ahí tenemos que hablar mucho de esta cuestión en el capítulo 2, porque esa es la base de nuestra determinación y de nuestra convicción para continuar en la obra de Dios, predicando, anunciando, testificando y llamando a la gente al arrepentimiento. Que el Señor nos bendiga. Amén.